Bueno, muy buenos días a todos los amigos, amigas que en los diferentes lugares, poblaciones, naciones, siempre están allí escuchando nuestro tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Un saludo para nuestros hermanos allá en Miami, en Argentina, en Canadá, en España, en todo el continente norteamericano, allí también en el continente europeo, donde también llegamos a través de las redes sociales y podemos llegar a cada hogar y a muchos lugares donde humanamente no llegamos, pero a través de el Facebook y a través de la cuenta de YouTube estamos alcanzando almas para el reino de los cielos. Bienvenidos en esta mañana desde Latinoamérica para todas las naciones, desde Colombia, sí, para todos ustedes, devocional Caminos de Vida Eterna. Les invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor en esta mañana, allí en el libro del Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 3, y podamos en esta mañana compartir la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Oiga, qué tremendo, ¿sí? Esta poderosa palabra que encontramos allí en el libro de Deuteronomio, considerado como la segunda ley de Israel, ¿sí? Los israelitas consideraban el libro de Deuteronomio como una segunda ley. De cierto, este libro tiene una gran relevancia para el pueblo judío. Hoy estaremos hablando bajo el título Halloween, sacrificio a Quemos, ¿sí? Halloween, sacrificio a Quemos. El libro de Deuteronomio fue escrito en el año 1405 antes de Cristo. En el año 1405 antes de Cristo. ¿Sí? Qué importante tener esta información ahí, siempre a la mano. Hay algo bien interesante y es que las demandas de Dios son irrevocables. Las demandas de Dios, hermanos y amigos, ¿son qué? Son irrevocables, ¿sí? En la matemática de Dios, los números y fechas son extensas, pero perfectos en su totalidad. En la matemática de Dios, los números y fechas son extensos, pero perfectos en su totalidad. Ahora, usted y yo vamos a mirar por qué razón estoy dándoles este pensamiento en esta mañana. ¿Quién eran los moabitas? ¿O quién era Quemos? Quemos era un dios de la cultura moabita, ¿sí? Porque es importante que usted conozca las raíces del Halloween. Halloween no solamente, decíamos en el día de ayer, viene del continente europeo, de Irlanda, donde llegó a los Estados Unidos de Norteamérica, pero cogió y dio gran fuerza. Pero yo quiero decirle, hermano, que la práctica de sacrificios de niños viene desde tiempos antiquísimos, ¿cierto? Por eso usted encuentra en el libro de Deuteronomio que Dios, de una manera muy directa, le prohíbe al pueblo de Israel que los amonitas y los moabitas hagan parte de la congregación del pueblo de Dios. Y sabe que hoy en día, tristemente, dentro de nuestras congregaciones hay moabitas. Todavía encontramos dentro de la iglesia moabitas. Usted mira, pastor, pero usted qué está diciendo. Déjeme, vamos a seguir avanzando en esta mañana. Como un primer punto, hablemos de la descendencia
de los moabitas, ¿cierto? ¿De dónde son o de dónde descienden los moabitas? ¿Quiénes son los moabitas? Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 19. En el versículo 30 al 37, usted encuentra que la descendencia de los moabitas, ¿de dónde viene, hermano, esta descendencia? ¿Sí? Qué importante es conocer los descendientes de los moabitas, los descendientes de Moab. ¿De dónde viene esta raíz moabita? Y usted encuentra allí en el libro de Génesis capítulo 19, en el versículo 30 al 37, mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él. Léalo conmigo allí. Que tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Mire para que usted y yo aprendamos a conocer, hermano, ¿por qué razón? Porque a veces nosotros no entendemos las razones, ¿cierto? A veces decimos, pero ¿cómo es posible que Dios siendo Dios, prohíba que una descendencia, que un hombre, que una mujer, que es un ser humano, que es un hombre, participe o esté dentro de la congregación de los justos? ¿Sabe, hermano? Dios siempre tendrá la razón. Y Dios le prohibió al pueblo de Israel que los moabitas hicieran parte de la congregación de Israel. ¿Y por qué se los prohibió? Hay varias razones, ¿cierto? Y una de esas razones era que los moabitas, hermano, venían de una descendencia de perversión. Sí, una descendencia de perversión donde las hijas de Lot lo embriagaron. Y en otra versión dice abiertamente, la Nueva Versión Internacional dice que tuvieron relaciones sexuales con él. ¿Qué hicieron estas hijas? Lo que hicieron ellas fue un pecado de incesto. Los moabitas, hermanos, la descendencia de los moabitas era una descendencia de perversión, de maldad, de pecado. Por esa razón, Dios, hermano, le habla abiertamente al pueblo de Israel que ellos no podían permitir bajo ninguna razón que los moabitas hicieran parte del pueblo de Israel. No podían estar dentro de la congregación de Israel. Ahora, avanzando en esta preciosa mañana, ya miramos como primer punto la descendencia de Moab. Sabemos de que viene de Lot y de sus 2 hijas. Ahora, como un segundo punto, para que podamos seguir avanzando en esta mañana, Dios prohíbe la relación con los moabitas. Ese es el segundo punto. ¿Y por qué día quiero darle relevancia, hermanos y amigos, a este punto? Porque recuerde que el libro de Deuteronomio fue escrito en el año 1405, antes de Cristo. Tenga esa fecha ahí. En el año de 1405, Dios habló al pueblo de Israel a través de Moisés, diciéndole que los moabitas no podían pertenecer ni estar en la congregación de los justos. No podían estar.
Hoy, hermano, tristemente, dentro del pueblo cristiano hay muchos hombres y mujeres que son como los moabitas, pero ahí están. Pero ahí están dentro de las congregaciones, participan de cultos paganos, como lo es, hermano, la costumbre del Halloween. Ayer lo decíamos en el tiempo de devocional. Muchos hombres y mujeres que pertenecen a la fe cristiana, ahora el 31 de octubre participan de esas culturas paganas, participan de estos sacrificios a quemos, ¿cierto que sí? Vaya conmigo allí al libro de Nehemías capítulo 13, versículo 1, que nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar allí abiertamente. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1? Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyendo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. No debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, escúcheme muy bien. Recuerda que yo les decía ahorita que en la matemática de Dios los números y fechas son extensas, pero perfectos en su totalidad. Recordemos que Deuteronomio fue escrito en el año 1405, pero el libro de Nehemías fue escrito en el año 465 antes de Cristo. O sea que 940 años después, el pueblo de Israel, nuevamente, el escritor del libro de Nehemías trae a colación lo que se había escrito en el año de 1405. Ahora el pueblo de Israel nuevamente lo deja, hermano, marcado aquí en el libro de Nehemías. Recordemos que el libro de Nehemías se escribió luego del exilio babilónico, luego de la cautividad, luego de que ellos, hermanos, son cautivos en el año 587 por el imperio babilónico, luego que ellos regresan de la cautividad. Entonces, hermano, este libro es escrito, el libro de Nehemías, ¿cierto? Y dentro de este libro de Nehemías se vuelve a traer a relación que los moabitas no podían pertenecer a la congregación de Israel. Ahora, como tercer y último punto, ¿quiénes entonces eran? ¿Quiénes eran? ¿O cuáles eran sus costumbres? ¿Cuáles eran las costumbres de los moabitas? ¿Quiénes eran y cuáles eran sus costumbres? Entonces, recordemos que a base de que los moabitas eran perversos, los moabitas eran politeístas. ¿Y qué es politeísmo? Ellos tenían la creencia y la cultura de creer en varios dioses. Ellos no solamente, a pesar de que venían de esa descendencia de Lot, ellos no tenían, hermano, no eran monoteístas. O sea, ellos no creían en un único y verdadero Dios. Ellos eran politeístas y adoraban, dentro de sus costumbres y dentro de su culto, adoraban a diversos dioses. Y entre ellos tenían a un dios principal, un dios que era el que más le rendía adoración, y era a Quemos. Quemos era el dios fuerte de los moabitas, ¿cierto? Quemos era el dios fuerte de los moabitas. ¿Y cómo era ese dios fuerte de los moabitas? Para que usted pueda entender y pueda tener un conocimiento pleno. Era una especie de un toro o de una vaca que tenía una puerta grande abierta. Era la cabeza de un toro, y allí en esa cabeza tenía la trompa abierta. Era un orificio que estaba allí, y en la parte de adentro de aquel ídolo, hermano, era por dentro totalmente, eran llamas. Llamas era lo que había allí, o sea, había fuego. ¿Y qué hacían los moabitas? Los moabitas ofrecían como sacrificio
hacían sacrificio humano. Y dentro de ese sacrificio humano, lo que ellos hacían era sacrificar niños, hermano. Los sacrificaban, los mataban, los alanceaban, y luego de que los mataban, el sacrificio a su dios Quemos, los lanzaban allí a ese fuego o a ese horno de fuego como sacrificio de adoración a su dios Quemos. Ellos, hermano, por eso, ¿qué es lo que hoy en día se celebra a través del Halloween? De una manera indirecta, se sigue haciendo, hermano, sacrificio a Quemos, el dios de los moabitas. Todavía, dentro de nuestra cultura, todavía tenemos, hermano, la cultura, hermano, está permeada por aquellas costumbres paganas que vienen desde tiempos antiquísimos. Usted me dirá, pastor, pero es que nuestros niños, el día que salen a hacer el Halloween, ellos ninguno es sacrificado y ninguno de ellos es quemado al fuego. Lo que usted no sabe es que los brujos, los satánicos, hermanos, se van para las montañas. El día 31 de octubre, todos los brujos se van para las montañas. Desde ya están allá hace mucho rato, desde que inició octubre. Se van para las montañas para hacerle culto a Satanás y para consagrar a Satanás. Todos aquellos niños que el 31 de octubre salen por las calles de las ciudades, de los municipios, de las naciones, disfrazados, ¿cierto? Ellos lo que hacen es consagrarle a Satanás, porque es un culto abiertamente a Satanás. Solamente que a través de los tiempos se disfrazó, haciéndole creer a la gente de que esto es algo inofensivo, que esto no tiene razón de ser. Allá en Jeremías capítulo 48, versículo 13 dice la palabra: y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel. Su confianza. ¿Cuál era entonces el dios de los moabitas? Quemos. Usted puede investigar con mayor profundidad todo lo que los moabitas hacían, hermano, para rendirle culto a su Dios. Todo lo que los moabitas hacían para poder agradar a ese Dios, hermano, que se llamaba Quemos. Y Quemos, hermano, tiene un nombre bastante tremendo. Quemos significa destructor. Eso significa Quemos, destructor. O sea que cuando un padre de familia, en su ignorancia o en su conocimiento, lleva a sus hijos, hermano, en la fiesta del Halloween, lo que está pidiéndole o lo que está ofreciendo es a su hijo para que sea destruido. Hemos tenido casos de niños que han terminado endemoniados en la fecha del Halloween, ¿sí? Y si usted pregunta, hermano, a través de los censos y a través de las estadísticas, en la fecha de octubre, en el mes de octubre, hermano, es el mes donde más niños, jovencitas, doncellas desaparecen en todos los continentes, en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, los niños son inocentes. Son niños inocentes. La doncella, pues dentro de su pureza, lo que pide Satanás es eso. Que eso es lo que pide: sacrificio puro, sacrificio especial, para que le rindan culto a ese ídolo que se llama Quemos. Vaya conmigo allí a Ezequiel 23:37. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ya estamos terminando en esta maravillosa mañana. Dice Ezequiel 23:37, dice: porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Mire lo tremendo, ¿sabe? Tremendo. La cultura de Israel, o el pueblo de Israel, había sido permeada por los moabitas de una manera indirecta. Los israelitas, hermano,
comenzaron a ofrecer sus hijos, hermano, y a ofrecer su descendencia a ese dios pagano en sacrificio. Lo quemaban sus hijos a quemos. Ahí lo encuentra usted, Ezequiel capítulo 23, versículo 37. Entonces, mis amados preciosos de Dios, sí, qué tremendo, ¿no? ¿Qué significa entonces, hermano, esta cultura? Es una cultura pagana. ¿De dónde viene el Halloween? El Halloween viene, hermano, desde tiempos antiquísimos. Por esa razón, Dios le decía ampliamente al pueblo de Israel que ellos no podían permitir que los moabitas hicieran parte de la congregación del pueblo de Israel. Y yo quiero decirte a todo hombre y a toda mujer que en cualquier lugar hace parte de la iglesia, usted y yo tenemos que hacer diferencia. Somos llamados a hacer diferencia. Nosotros no le rendimos culto a Quemos. Nosotros no le rendimos culto a los Baales. Nosotros no somos politeístas. Nosotros, hermano, no le ofrecemos nuestros hijos a Satanás. Nosotros se los ofrecemos al único y verdadero Dios, al único verdadero creador del universo, al Dios todopoderoso y a Jesucristo su Hijo. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios que está dentro de la congregación de los justos, no podemos ser como los moabitas, no podemos ser una cultura perversa, no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque eso es lo que está sucediendo en este tiempo presente. Tristemente, nuestra cultura de fe cristiana ha sido permeada de una manera muy fuerte, donde muchos hombres y mujeres hacen apología a estas fiestas y costumbres paganas. Están dentro de la congregación de los justos, pero tienen un pensamiento y tienen una cultura moabita. Todavía disfrazan sus hijos. Arrepiéntase. Si usted todavía es de los que disfrazan a sus hijos, este es el día donde usted debe arrepentirse. Usted no es de la tribu de Moab. Usted no es moabita. Nosotros no somos moabitas. Nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios no debemos de practicar las costumbres de los moabitas.